Es la noticia del momento. Donald Trump sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares. Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será. Eso es lo que ha dicho. Y un memorándum secreto de Estados Unidos que autoriza ataques contra barcos narcotraficantes cita la amenaza de armas químicas. Ya hablaremos de ello. Súmele a esto el informe de Reuters que habla sobre al menos 3 reuniones consecutivas desde el jueves en la Casa Blanca para discutir eventuales bombardeos a los cárteles dentro de territorio venezolano. Y el comandante retirado de inteligencia naval, Jesús Romero, habla sobre la operación Lanza del Sur. Ha dicho, aquí van a haber una serie de operaciones que nunca hemos visto, pero ha dicho más. Y de eso y algo más hablamos el día de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. ¡Comenzamos! El presidente Donald Trump caminaba hacia el Air Force One cuando una periodista casi a quemarropa le lanzó la pregunta que todo el mundo esperaba. Señor presidente, sobre Venezuela, ¿ya tomó una decisión? Y Trump, sin detenerse, sin mirar atrás, soltó 3 palabras que hicieron temblar a más de uno en Caracas, en el Pentágono y en las cancillerías del continente. Ya me decidí. Ese fue el mensaje. Seco, lacónico, casi quirúrgico. El tipo de frase que no se regala si no se quiere enviar una señal. Pero inmediatamente añadió lo que vuelve todo mucho más inquietante. No puedo decir qué será. Y ya les comparto el video porque también lo hizo dentro del Air Force One. Ambigüedad estratégica en su máxima presión, la misma técnica que ha usado contra Corea del Norte, Irán o los cárteles mexicanos. Cuando Trump dice, ya me decidí, y no dice qué, lo que realmente comunica es, prepárense. Y aquí viene el detalle que cambia la escala del momento. Minutos antes de abordar su avión o el avión presidencial rumbo a Florida, el Washington Post publicó una exclusiva que Trump había estado reunido con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y con el alto mando del Pentágono discutiendo una serie de opciones para avanzar militarmente sobre Venezuela. Un funcionario citado por el diario reveló todavía algo más explosivo. Las fuerzas ya desplegadas en el Caribe están solamente esperando la orden. Y esa frase no es retórica, es doctrina militar. Una fuerza ya en posición y esperando es una fuerza que ya cruzó la línea psicológica previa a una operación. Ese mismo funcionario dijo bajo el anonimato que Trump es muy bueno manteniendo la ambigüedad estratégica y que una de sus habilidades políticas más peligrosas es no revelar jamás su próximo movimiento. Si lo traducimos, ni Maduro ni nadie sabe si lo que viene es un ataque aéreo, un golpe quirúrgico, una operación limitada o un cambio de guión por completo. Como si esto fuera poco, el Comando Sur publicó otro video, muy consciente del efecto psicológico, mostrando una nueva embarcación siendo destruida y a 4 presuntos narcotraficantes siendo liquidados. Es que la narrativa está clara, se está actuando, se está escalando y se está documentando cada uno de los pasos. Desde el jueves, la Casa Blanca bautizó toda esta arquitectura militar como Lanza del Sur, un nombre que quizás no describe lo que pasa, describe lo que viene. Y entonces aparece la pregunta inevitable. ¿Qué hizo que Trump finalmente se decidiera? Porque, atención, la frase no fue casual, fue con timing, fue premeditada, fue todo un mensaje. Y quizá, solo quizá, la respuesta esté en una de las noticias que hablaremos el día de hoy, algo sobre posibles armas químicas. Una noticia que, si se confirma, podría haber sido el detonante final. Tal vez esa fue la gota que inclinó la balanza y el catalizador de lo que posiblemente estamos por ver. Y es que altos funcionarios del gobierno de Trump sostuvieron 3 reuniones en la Casa Blanca esta semana para analizar opciones para posibles operaciones militares en Venezuela, según informaron fuentes oficiales el día de ayer viernes, en medio de una creciente presencia militar estadounidense en el Caribe. Trump insinuó el día de ayer que pronto podría tomarse una decisión firme o comunicarla si emprender o no acciones militares en contra del régimen de Venezuela, el régimen narcotraficante que no es que tenga estrechos vínculos con el narcotráfico, es que ellos son el narcotráfico. Y estas fueron las declaraciones a bordo del Air Force One.
Señor, usted ha tenido muchas reuniones sobre Venezuela. Sé que no puedes decirnos cuáles serán tus próximos pasos, pero ¿puedes decirnos si ya has decidido qué te gustaría hacer concretamente por Venezuela? Yo, por así decirlo, ya me decidí. No puedo decirte qué sería, pero yo ciertamente sí. ¿Qué les diría a algunos de sus simpatizantes que tal vez no estén entusiasmados con otra campaña en el extranjero? Bueno, ya veremos qué pasa. O sea, no puedo decirles qué es, pero hemos logrado muchos avances con Venezuela en cuanto a detener el flujo de drogas. Pero tenemos un problema con México, tenemos un problema con Colombia, hay que limpiar Colombia y el país. Nos va muy bien. La entrada de drogas a nuestro país se ha reducido considerablemente, como pueden imaginar. 4 funcionarios estadounidenses y una fuente familiarizada con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional se llevaron a cabo esta semana, y 3 de los funcionarios confirmaron que una de ellas tuvo lugar el día de ayer. El Consejo asesora al presidente en temas relacionados con la seguridad nacional y normalmente estaría presidido por Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Uno de los funcionarios indicó que un pequeño grupo se reunió el miércoles, seguido el jueves por una reunión mucho más amplia en la que participaron, entre otros, el vicepresidente J.D. Vance, Miller, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. La fuente familiarizada con el asunto señaló que Trump asistió a la reunión del jueves en la sala de crisis y que fue informado sobre diversas opciones. Reuters, quien hace la nota de prensa, no pudo determinar qué opciones se presentaron, pero Trump ha insinuado previamente esa posibilidad de ataques terrestres en contra de Venezuela. ¿Para qué tanta reunión, verdad? Si no fuera a pasar nada, no se reunirían tanto. Recordemos que una investigación visual de Reuters reveló que el ejército estadounidense está modernizando esa antigua base naval de la Guerra Fría, abandonada hace mucho tiempo en el Caribe, lo que sugiere preparativos para operaciones sostenidas que podrían respaldar posibles acciones dentro de Venezuela. Nuestro país, bueno, en manos de unos locos con hojilla, o unos monos con hojilla, está desplegando armamento, incluyendo equipo ruso que tiene décadas de antigüedad, y además planea una resistencia guerrillera o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, como lo tocamos en programas pasados. Las tensiones entre Estados Unidos y ahora Colombia también se han intensificado en las últimas semanas, con un intercambio de acusaciones entre el presidente Donald Trump y el guerrillero colombiano de Gustavo Petro. Trump ha calificado a Petro de líder del narcotráfico y le ha impuesto sanciones. El presidente colombiano, el guerrillo de la Casa de Nariño, ha acusado a Estados Unidos, a su vez, de cometer asesinatos con sus ataques. Pero por lo que sea, el bombardeo que acaba de hacer o ordenar él mismo en contra de la guerrilla, ese sí será bueno, porque ahí no habían pobres muchachos. En fin, la hipotenusa. Y Karina Yapor entrevistó al comandante de inteligencia naval de los Estados Unidos en situación de retiro, Jesús Romero, sobre el inicio de la operación Lanza del Sur en el Caribe, luego del anuncio realizado por el secretario de Guerra Pete Hegseth en el marco del operativo antinarcóticos desplegado por la administración del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga. Lanza del Sur, señores, es un nombre de operación que es muy normal dentro del teatro de operaciones, que habla de que posiblemente sea una operación muy quirúrgica y que casualmente, y tómese esto como una anécdota, tiene una similitud con la operación para eliminar a Osama Bin Laden, la cual se llamó Lanza de Neptuno. Y es que hay cosas muy particulares en esta operación, pero mejor escúchelo en voz del propio experto militar. El arribo del portaaviones USS Gerald Ford se incorpora a las operaciones en el Teatro del Caribe y justamente unas horas luego de el portaaviones llegar al Teatro del Caribe, el Pentágono informa y publica de que ahora hay una operación, la cual se llama Lanza del Sur. Esto es normal en todo teatro de operación. Nombre de operaciones es muy común. Por ejemplo, lo que era la operación Tormenta del Desierto, la operación Escudo del Desierto, como en inglés se conoce como Operation Joint Endeavor y Operation Decisive Force. Estos son nombres de operaciones que conjuntamente se les ponen a el esfuerzo militar por muchas razones. En este particular creo que existe un común denominador por el hecho de que se llama Lanza del Sur. Es un nombre de una operación que es bastante agresivo
posiblemente refleja las operaciones quirúrgicas letales que ya se han llevado a cabo y es muy posible que tenga y refleje un significado para con el cartel de los soles. Por lo que puedo ver, también refleja el poder que tiene a bordo del portaavión, que son los escuadrones de F-18, el escuadrón de E-2C, que es literalmente un AWACS o tiene la capacidad de un AWACS, pero más pequeño para poder ser más cómodo a bordo del portaavión. Y lo que a mí me llama la atención es el componente aéreo que está acompañando este grupo de batalla. En el aire vimos una serie de aviones F-18, posiblemente otros pares de aviones, pero lo que vemos que no es común ver en este tipo de imágenes es la presencia de un B-52. Eso no es normal. Eso es un mensaje para el cartel de los soles que debajo del sol caribeño ahora hay un poder de fuego imponente, nunca antes visto en el Caribe, y de hecho en muchas partes alrededor del mundo no se ha visto una fuerza de este tamaño. Primera vez que los Estados Unidos presenta una guerra total contra el narcotráfico y los efectos que tiene contra la ciudadanía y la seguridad norteamericana. Lo que estamos viendo es la primera vez en la historia de que esto ocurre. Y en mi opinión, esto faltaba y era algo que iba a suceder en algún momento. Y yo estoy muy feliz de ver que está sucediendo ahora. Porque el flujo del narcotráfico no solamente daña la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero para darte un ejemplo, durante la guerra de Vietnam, Karina, murieron 58,000 soldados norteamericanos. Y luego en las otras guerras, después de la guerra de Vietnam, hemos tenido pérdidas relativamente bajas. Lo que sí es importante de destacar que el narcotráfico se ha llevado víctimas norteamericanas a números de los cientos de miles. Y hay muchos críticos quienes dicen que, bueno, el narcotráfico es una guerrita que no tiene mucha importancia. Pero en mi opinión, cuando mueren cientos de miles de norteamericanos, hay que ponerle atención y tenemos que contrarrestar esta amenaza. Bueno, yo estoy seguro de que aquí van a haber operaciones de las cuales nunca hemos visto y simplemente la evidencia está enfrente de nuestros ojos. Cuando vemos el imponente despliegue norteamericano en el Teatro del Caribe, obviamente obedece a un plan y a una estrategia. Debajo de la estrategia de defensa norteamericana del 2025 se refleja que la prioridad ahora es la protección y la seguridad de los Estados Unidos y se refleja en la manera imponente que tiene en el despliegue en el Caribe. Ahora el presidente Trump y su administración tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo cualquier tipo de acción, incluyendo una campaña aérea, si es necesario, contra el cartel de los soles en Venezuela. Yo voy a especular un poco. Yo creo que en la doctrina norteamericana lo que tienen listo es posiblemente una serie de blancos que constituyen o pudiesen constituir una amenaza para las fuerzas que están desplegadas en el Caribe. También incluye posiblemente objetivos como el comando y control, que sería, y incluye también a los civiles quienes sean parte, miembros o socios relacionados con el cartel de los soles, que la institución militar puede pasar a ser un blanco legal para los objetivos de la administración del presidente Trump. Aquí pudiésemos ver instituciones militares, centros de comando y control y comunicación, las baterías antiaéreas, tanques, tanquetas, bases militares. Definitivamente que los blancos que estarían tratando de neutralizar al principio de cualquier tipo de acción sería cualquier cosa que pueda despegar y ser una amenaza contra los americanos. Y los otros es de tratar de neutralizar cualquier tipo de batería aérea o armamento que tuviese algún tipo de alcance que le pudiese hacer daño a las tropas norteamericanas. Que si algo ha cambiado, mucho ha cambiado. No olvidemos nunca que Maduro tenía esa costumbre de salir a bailar salsa en público, ¿verdad?
cada vez que mandaban masacrar a los jóvenes y a las personas indefensas que protestaban en contra de su tiranía. Pero hoy día aparece pidiendo "Yes, peace" y muy asustado. Ahora, cuando un informe clasificado del Departamento de Justicia llega a manos de los legisladores, generalmente se trata de un informe técnico, de un documento técnico, frío, legalista. Pero del que les hablo el día de hoy no lo es. Este memorándum, que justifica la continuidad de los ataques contra estas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, expone algo mucho más profundo, una visión estratégica sobre cómo Estados Unidos ha decidido enfrentar una amenaza real, letal y en expansión. Porque aquí no estamos hablando de criminales improvisados ni de contrabandistas dispersos, como Delcy. Hablamos, aunque esa sí está organizada, hablamos de organizaciones narcoterroristas que han convertido al Caribe y al norte de Sudamérica en autopistas del veneno que mata a miles de estadounidenses cada año. Y Estados Unidos, como cualquier nación responsable, ha decidido actuar. El documento, según miembros del Congreso que han podido leerlo, describe algo que muchos aún no quieren aceptar. El fentanilo es una amenaza de carácter estratégico, una sustancia que ya ha sido utilizada como arma en escenarios reales. No es una teoría ni tampoco es retórica. Ocurrió, por ejemplo, en Moscú en 2002, cuando fuerzas rusas usaron aerosol de fentanilo para acabar con una toma de rehenes. Murieron más de 100 personas en minutos. Y ese precedente deja claro que este opioide no es solo un negocio criminal, es una herramienta con potencial para convertirse en arma química cuando cae en manos de quienes no reconocen leyes, fronteras ni humanidad. Por ejemplo, el chavismo. El memorándum clasificado no afirma que los cárteles planean usar el fentanilo como arma, y eso jamás ha sido la base de la acción militar. Pero sí deja claro que los grupos que lo trafican cumplen con todos los criterios para ser considerados enemigos armados de los Estados Unidos. Financian violencia, operan como ejércitos paralelos y sostienen redes transnacionales que afectan aliados de todo el hemisferio. Y es aquí donde aparece el elemento clave, la designación oficial de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Cuando el presidente Trump emitió esa orden, redefinió el terreno. Y desde ese momento, estas organizaciones dejaron de ser simples bandas criminales y pasaron a ser objetivos militares legítimos. Exactamente igual que cualquier grupo terrorista que financia muerte y caos en toda la región. El documento legal refuerza lo que la administración Trump ha sostenido desde el primer día. Si un grupo opera como enemigo armado, será tratado como enemigo armado. Así de simple, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Porque la misión Lanza del Sur no nació del capricho ni tampoco de las improvisaciones. Es la ejecución lógica de una doctrina de seguridad que reconoce que la defensa del hemisferio comienza por neutralizar a quienes lo envenenan. Hegseth lo dijo sin ningún tipo de adorno. Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra gente. El despliegue militar del USS Gerald Ford, los destructores, los buques anfibios, las aeronaves en posición y también todos esos equipos tácticos que ya han eliminado embarcaciones hostiles no son una señal, son una realidad operativa en curso. Y cada día que pasa, esa realidad avanza. Aunque nos gane a nosotros la ansiedad, avanza. Los detractores, como siempre, hablan desde la distancia. Algunos académicos interpretan el derecho de guerra como si se tratara de un seminario universitario y no de una crisis real que se traga miles de vidas al año. Y ciertos adversarios políticos, demócratas y también algunos republicanos, reacios al liderazgo duro, prefieren cuestionar la estrategia antes que enfrentar la magnitud del problema. Pero mientras ellos debaten, las rutas marítimas siguen activas. Todos los días prácticamente destrozan una lancha, los cargamentos siguen zarpando y los operadores del fentanilo y otras drogas continúan moviendo toneladas del mismo veneno que ha convertido a ciudades enteras en cementerios silenciosos, incluso en ciudades zombie. Estados Unidos decidió que no va a esperar más. Por eso el memorándum también incluye el argumento de legítima defensa colectiva. Si los cárteles atacan a países aliados, como Colombia, como México, a través de violencia, sobornos y control territorial, entonces Estados Unidos tiene la obligación de actuar al lado de ellos. Porque un hemisferio seguro no se negocia, se protege. Y aunque algunos gobiernos latinoamericanos prefieran, convenientemente, mirar hacia otro lado y guardar silencio diplomático, la verdad es que durante años han sido desbordados por estructuras criminales que operan con total libertad y a veces
en conchupancia con esos gobiernos. Alguien tenía que tomar la iniciativa y fue la Casa Blanca quien la tomó. El informe además deja claro que los militares estadounidenses que participaron en la operación están completamente cubiertos por el marco legal vigente y por las facultades constitucionales del presidente como comandante en jefe. No hay ambigüedad, no hay ilegalidad, no hay improvisación. Hay doctrina, hay precedentes y hay un mandato presidencial muy firme. Y mientras tanto, Venezuela, nuestra Venezuela, un país secuestrado por una dictadura que se convirtió en santuario del crimen organizado, sigue siendo el punto neurálgico del mapa del narcotráfico regional. No porque los venezolanos lo hayan elegido, no, ninguno de nosotros quería eso, sino porque el régimen convirtió a nuestro país en la plataforma logística de todos esos grupos que hoy Estados Unidos quiere y va a combatir. Por eso, este memorándum que les comento no es un documento más, es la explicación técnica de una decisión política, militar y estratégica que ya está en marcha. Y es también la razón por la cual Trump, cuando fue consultado hoy por la prensa, solo dijo esas dos palabras que encendieron todas las alarmas. Ya me decidí. Decidido. No consultando, no evaluando. Decidido. Y si uno une todas las piezas, el portaaviones, los ataques recientes, la designación de los cárteles, el informe clasificado, la presión creciente sobre Maduro, la operación Lanza del Sur, la imagen es clara. El hemisferio está entrando en una nueva fase y lo que viene ya no se detendrá, porque esta no es una guerra de interpretaciones legales, no es una guerra tampoco de comunicados firmes diplomáticos, es una guerra contra un enemigo que trafica muerte y eso es muy serio. Y cuando ese enemigo cruza líneas estratégicas, los países que pueden actuar, como los Estados Unidos, actúan. Y en este momento, el único que lo está haciendo es Estados Unidos. El único con la voluntad, no lo sé, pero es el único que lo hace. Saludos especiales el día de hoy para Edgar Rondón, quien subió de nivel su membresía y ahora forma parte de nuestros insurgentes, los insurgentes de Apolítico. Y también para Jolly Francis Castellano, por su aporte al proyecto mediante los Super Thanks. Gracias, chicos, un apoyo que valoramos muchísimo. Para todos los demás, ya saben, la receta. Comentar, darle like y compartir el video, porque no cuesta nada y de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir estando acá de pie. Los botones acá abajo y es rápido, gratis y marca la diferencia. Si no lo has hecho, ya tú sabes, suscríbete para que podamos seguir peleando juntos, para que YouTube te avise cuando sacamos un nuevo video y así uno no llegar tarde a la información, o no tan tarde, ¿verdad? Así que como siempre les digo, señores, libertad o nada, porque seremos libres.